Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas. En esta ocasión es un programa de las evocaciones requeridas. Vamos a hablar sobre uno de los más entrañables y emblemáticos también personajes de la Revolución Mexicana, uno de los precursores fundamentales. Ya hemos hablado sobre otros, Luis Cabrera, Vasconcelos por otro lado, pero vamos a hablar en esta ocasión sobre todo Ricardo Flores Magón, pero en fin, sobre los hermanos Flores Magón y sobre pues la vertiente del magonismo que fue, como ya digo, precursora fundamental, ideológicamente hablando, de la Revolución Mexicana. Pero lo entrañable de la cuestión radica en el hecho de que pues prácticamente Ricardo Flores Magón pues realmente estuvo desde Estados Unidos a la distancia mirando las cosas y realmente él nunca llegó al poder. A mí de hecho me recuerda, si a alguna figura me recuerda es a Lenin, porque de hecho Ricardo Flores Magón nace en 1873 y muere en el 22, y Lenin nace en 1870 y muere en el 24. Y también anduvo exiliado, ¿verdad? Organizando teóricamente la revolución, nada más que Lenin sí llega vía Petrogrado. Merced de Alemania. Exacto. Y bueno, Ricardo Flores Magón y los hermanos Flores Magón estuvieron prácticamente la mayor parte de su vida en Estados Unidos y en cárceles de los Estados Unidos. Pero bueno, pues para hablar sobre Ricardo Flores Magón y los hermanos Flores Magón, nos acompaña Diego Flores Magón Bustamante, que es bisnieto de Enrique Flores Magón, el menor. ¿Qué tal, que es el menor de los hermanos. Muy bien, muchas gracias, Ismael. Pues aquí para platicar del tema. Muy bien. También nos acompaña el historiador Héctor Zarauz, especialista en Revolución Mexicana, en cuestiones de petróleo, en Álvaro Obregón y en general sobre los movimientos ideológicos de la Revolución. ¿Qué tal, Héctor? Así es, Ismael. Un gusto de participar en este proyecto de Plaza de Armas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver cómo... Sépase que... ¿en qué cámara acá? Sépase que Diego tiene un proyecto muy interesante de recuperación de los archivos de los Flores Magón, así que en un rato hablaremos sobre ello, pero primero quisiera evocar a Ricardo Flores Magón. En el libro Arnaldo Córdoba, en el clásico que ya hemos utilizado para otros programas, La ideología de la Revolución Mexicana, él, el capítulo 2 lo dedica a, se titula De liberalismo al populismo, y ahí, clasifica a varios precursores. Está Madero, Orozco, el programa del Partido Liberal Mexicano, Andrés Molina Enríquez y Luis Cabrera, en un capítulo. Y en un capítulo aparte, el tercero, el capítulo se llama La otra revolución, y ahí están los que son considerados como los derrotados de la revolución, las corrientes que evidentemente aportan su fuerza a la revolución, pero que después son derrotados. Y ahí está Zapata, Villa, y todo un subcapítulo es la utopía revolucionaria de Ricardo Flores Magón. Bueno, pues Diego, Héctor, ¿qué comentarios podríamos hacer iniciales para situar a Ricardo Flores Magón, al magonismo, en la historia de la revolución y en la del país? Pues bueno, voy a empezar a hablar, Héctor. Adelante. Pues bueno, yo creo que es una buena definición esa de una revolución fallida, ¿no? Y una utopía que no se verifica de ninguna manera, y una contribución que siempre ha estado a discusión y que no ha dejado de discutirse a la corriente de la Revolución Mexicana, ¿no? Yo creo que no está decidido realmente de qué tipo y en qué consiste esta contribución, ¿no? En el sentido de que si es anarquista o si no lo es. No, o sea, desde luego ellos hablan desde un anarquismo muy sui generis, que tiene rasgos agrarios, ¿no? Sí. Muy afines a los de Zapata en algunos puntos, pero me refiero como retrospectivamente, ¿no? O sea, hay muchos magonistas que se unen, muchísimos, en realidad el grueso que se une a la Revolución de Madero, ¿no? Hay otros que se unen a Zapata, hay ideas, ¿no?, que se trasvasan y que se transforman, y que muy posiblemente, y que están ahí en el programa de 1906, pero que seguramente ellos captaron y canalizaron también, ¿no? Entonces yo siento que Ateneas, por ahí, esta cita de revueltas, que de alguna manera yo creo que ejemplifica muy bien una toma de posturas sobre qué tipo de
una toma de posición sobre el carácter y la índole de la contribución del magonismo a la revolución, que es desde luego pues muy estructural, muy del materialismo histórico. Claro. Y hay una discusión posiblemente más reciente y con la que yo siento, acaso paradójicamente, algo más de afinidad, que viene como de la historiografía liberal, no sé, de guerra, y que, no sé, está ahí en Cosío, posiblemente desde antes. García Diego, por ejemplo, venía leyendo su pequeña síntesis de la revolución, y que tiende a ser un poco más pequeño, poner un poco más en proporción, menos ideológica y más política, la revolución magonista. Entonces, no sé, el punto es que yo no sé muy bien cuál es la contribución del magonismo a la revolución, pero ciertamente es un tema apasionante y que no está decidido, ¿no? De Revuelta, para citar lo que comentas de Revueltas en su clásico, que es el canon para mí del análisis político en México, así como el 18 Brumario es el canon del análisis político de manera general, Ensayo sobre un proletariado sin cabeza, de Revueltas. Él aquí también dice, bueno, Flores Magón es cosa aparte, es un capítulo aparte, y entonces en algún momento dice esto: sin embargo, aunque tales datos deberán de ser investigados y estudiados para algún trabajo ulterior, en este nos ceñiremos y examinar tan solo lo que representan el magonismo y Ricardo Flores Magón como la más genuina corriente ideológica proletaria en el proceso de la Revolución Mexicana democrático-burguesa. Son de tal modo las actividades revolucionarias de Flores Magón, de Ricardo y de los magonistas el punto de arranque donde hay que colocar, a nuestro modo de ver, los antecedentes contemporáneos de una conciencia socialista propia, nacional, de la clase obrera mexicana. Ese es un Eso en los años 60, tal vez. La perspectiva de Revueltas. Que de hecho, Daniel Cosío Villegas organizó el proyecto de la historia moderna de México como respuesta o detonada por para responder al análisis marxista de Revueltas. Claro, y es un análisis profundamente liberal, ¿no? Claro, totalmente. Pero hoy venía leyendo a García Diego, igual le hago otras referencias porque justo lo tengo muy fresco. Le decía, bueno, una de las paradojas del magonismo fue que apelaba a un público político que era la clase obrera en un país fundamentalmente rural, ¿no? Ese es uno de sus grandes errores estratégicos, una lectura retrospectiva de los años 60 los valora de cierta, pero eso es como parte de la historia, de la historiografía sobre el magonismo y de las interpretaciones sobre el magonismo, ¿no? En los años 60 hay un gran capítulo de reivindicación ideológica, ¿no? En el sentido de una lectura más bien materialista, histórica. Bueno, y no solamente un país rural, sino analfabeto. Claro. ¿No? O sea, era un país en el que había un altísimo porcentaje de analfabetismo, más del 80%. Y una de las principales armas con las que contaban los hermanos Flores Magón, pues era su pluma, su periódico. Ellos eran periodistas. Y se consideraban a sí mismos periodistas. O sea, era muy... claro. La identidad era como perfecta. Sí, como prueba está todos los periódicos que fundaron y que consideraron como arma de sus ideas para transmitir sus ideas y llevar a la acción sus ideas, principalmente el periodismo y posteriormente la fundación de un partido, el Partido Liberal Mexicano, y la creación de células que permitieran la divulgación de sus ideas. Yo quisiera retomar la reflexión de Diego relativo a la aportación del magonismo a la Revolución Mexicana, y esta clasificación del doctor Córdoba de situar al magonismo entre los movimientos derrotados. Sin duda es un movimiento que no triunfó. No llegan al poder ellos. No llegan al poder, salvo Jesús, pero el hermano mayor, pero que no llega con la ideología magonista, ¿no? Claro, exactamente. Digamos que era el moderado de los tres hermanos, el más identificado con una ideología liberal, entendida como la emanada de la Constitución del 57, en fin. No llegan al poder, pero sus ideas llegan, se plasman en la Constitución. Entonces, sí es una derrota en términos militares, sin duda, en términos de acceso al poder, nunca fueron gobierno, pero lo notable, lo que hay que reivindicar, me parece que hay una deuda con los hermanos Flores Magón en ese sentido de investigar y de revalorar su aportación
a la Revolución Mexicana es que esas ideas permanecieron a través de sus militantes, de sus correligionarios, que se integran a la Revolución Triunfante y que logran plasmarlo, bueno, de la manera más clara en la Constitución de 17. Muchos de los capítulos sociales, obreros, de reparto de tierras, son planteados por primera vez en el programa del Partido Liberal Mexicano. En ese sentido, los hermanos Flores Magón, Ricardo y Enrique, y los magonistas, no hay que olvidarlos, la contribución de todos sus correligionarios, no solamente en la escritura de los programas, sino también de sufrimiento, porque ellos van a las cárceles, van al exilio, sufren de ostracismo, al igual que Ricardo y Enrique. Decía que también hacen un guiño, no solamente al movimiento obrero, sino también al campesino. ¿no? Claro. Son los primeros en plantear un reparto de tierras. Esto en el programa que se da a conocer formalmente en julio de 1906, mucho antes del plan de Ayala, del plan de San Luis, del plan que tú quieras, ¿no? Los planes agraristas, que incluso también tiene Villa, Zapata, en fin, todos los revolucionarios vendrán después, pero de alguna manera están conectados y en deuda con el magonismo. Ni qué decir de una serie de situaciones de protección social que se plantean, se esbozan, de trabajo que se esbozan en este plan, de este programa del Partido Liberal Mexicano, y que años después quedarán en letra en la Constitución 17, y bueno, que sabemos que tardará un poco más en aplicarse en algunos casos, pero está ahí la aportación más palpable hoy día todavía, ¿no? Si nos remontamos a la historia del movimiento magonista, pues encontramos que es el movimiento precursor de la revolución, y entonces esa es la aportación primera, ¿no? El primer rompimiento, el primer enfrentamiento con la dictadura, mucho antes de que se lo plantearan otros movimientos. O tal vez un enfrentamiento de otra índole, ¿no? Hay esta fotografía que a mí me gusta mucho citar como documento histórico. Sin duda. Lo voy a poner aquí donde eso retrata al grupo liberal de 1903, de donde salen muchas de las personas que luego van a irradiar, ¿no?, las ideas. Yo creo que, porque pensando en lo que dice Héctor, se puede hacer incluso una afiliación a miembros del grupo que se desprenden y que muy posiblemente llevan, ¿no?, las ideas del programa de 1906, que es como una obra un poco colectiva, yo siento, ¿no? O sea, es tanto como ellos recibían cartas, por ejemplo, y hacían consultas a los lectores de Regeneración, y hubo como un proceso de consulta pública de la minoría, ¿no?, que leía Regeneración y que eran los descontentos del régimen, y de curaduría, digamos, ideológica y política, etcétera, por un grupo, ¿no? Entonces, ¿quién es la personalidad dominante en 1906? Es otro tema de discusión, ¿no?, a la hora de elaborar el programa en el exilio en San Luis, Missouri. Porque está ahí Arriaga, por ejemplo, aún antes de la ruptura. Entonces, es un momento en que hay todavía una serie de personalidades mucho menos radicales, mucho menos proclives a un radicalismo libertario, como lo era Ricardo, sin duda, y que posiblemente el programa de 1906 es como el retrato que cristaliza un pacto ideológico muy frágil y que inmediatamente después se rompe, ¿no? Y luego ahí se puede filiar, ¿no?, a la convención, por ejemplo, al zapatismo. Tanto Soto y Gama, que aparecen en esa fotografía de 1903, ahí lo vemos, ¿no?, en Morelos, Antonio Villarreal en el gobierno de Obregón, ¿no?, y otra serie de personas que sin duda cumplen una función como de que hace que perdure, ¿no? Y se transforme también ese mensaje, cuya elaboración sigue siendo un poco misteriosa, de 1906. Hay quien dice que Cockcroft, por ejemplo, que en 1906, y luego también lo dice, por ejemplo, Enrique, no sé si lo diga Ricardo, no me consta, que ellos dicen que Ricardo decía
que el manifiesto de 1906 era una niñería, ¿no? Y que él mismo ya se sentía ajeno y más allá de ese programa, que si uno lo lee es como de un liberalismo bastante moderado, claro que con ingredientes sociales que lo hacen único, ¿no? Como documento político del siglo XIX. Y de avanzada en ese momento. Y de avanzada total. Sí, todo indica que sí es una obra colectiva. Claro. En efecto, en Regeneración se convocaba a que los suscriptores, los lectores, los comensales opinaran cómo debería ser un programa libertario del país. Y en ese sentido no es una obra plenamente autoral de ninguno, no de Ricardo Flores Magón, sino una obra colectiva. Y sí, Cockcroft señala de que Ricardo Flores Magón en este momento ya está avanzando más ideológicamente hacia posturas de comunismo, de anarquismo, porque finalmente el programa del Partido Liberal tampoco es un programa que esté cuestionando el sistema, ¿no? El Estado, ¿no? Sí, claro. Es una convocatoria la propiedad, a regular, ¿no? No cuestiona la propiedad privada, ¿no? Aunque sí la Iglesia tiene una vena jacobina, ¿no? Hay un apartado que es anticlerical, sobre todo en lo relativo a la participación política del clero, a la educación clerical que se da en México, están desde luego en contra de ello. Hay capítulos que están destinados a la cuestión del trabajo, la protección laboral, que son inéditos. En contra de algunas lacras políticas como son los jefes políticos, en contra de la reelección, que es una de las primeras, es la primera bandera que antireeleccionista, que concita la protesta Flores Magonista, la reducción de los periodos presidenciales a 4 años, porque recordemos que esto es en 1904, en que Porfirio Díaz amplía el término presidencial a 6 años, que de hecho lo ejerce hasta 1910. En fin, pero no se cuestiona, no son los cuestionamientos de un comunista, de un anarquista, que él probablemente ya los estaba reflexionando, ya los estaba cocinando, pero que se ven moderados por ser una obra colectiva precisamente. ¿No? Y yo creo que seguramente de ahí sale el inmenso valor y la excepcionalidad de ese documento, ¿no? Finalmente pensando, yo estoy metiendo material de debate, ¿no? Pensando como en la trayectoria, ¿no? En el arco de el drama y la aventura magonista, finalmente Ricardo políticamente, más allá de su reivindicación histórica, simbólica e ideológica, se va quedando muy solo, ¿no? Por su radicalismo, ¿no? Entonces, otra pregunta, otro tema que Héctor alude en lo que está diciendo y me parece muy interesante, y que esta foto también, a mí como documento me encanta interpretar ese documento, porque todos los que salen ahí, tanto Sotrigama, tanto Enrique, tanto Ricardo, como los hermanos Arabia, son como en secreto, en el fondo, anarquistas, ¿no? Y esa es una historia que yo no sé si está escrita, anarquistas de closet. Debes saber tú, ¿no? Sí, la historia como de esta idea del anarquismo, cómo llega a México, pero estos individuos que se dicen liberales, secretamente, como escondidas, son anarquistas, ¿no? Y de alguna manera el exilio, que es una experiencia dramática para todos ellos, incide sobre su trayectoria ideológica de maneras muy diversas, y en el caso de Ricardo, desde luego, una radicalización completamente estrambótica, fuera de serie, hacia el pensamiento utópico, ¿no? Que eso es lo que lo aparta, además, de hecho, completamente eso se puede apreciar espectro político mexicano. En los subtítulos de Regeneración, que por lo menos los que yo tengo aquí registrados, cuando nace en 1900 se llamaba Regeneración, periódico jurídico independiente. Así es, con Jesús, la primera, exacto. 1901. No, 1900, 7 de agosto de 1900. Sí. En diciembre de ese año se pone Regeneración, periódico independiente de combate. Y el siguiente que yo tengo registrado, no sé si hubo más, fue Regeneración, semanal revolucionario, escrito por trabajadores para los trabajadores. Aquí hay ahí está ¿no? Las modulaciones ideológicas. Claro. Hay otra cosa que dijo Héctor que a mí me gustaría retomar, que me parece interesantísimo. Son 2 puntos. Y de nuevo, la foto que siempre me sirve a mí para pensar. Realmente como heurísticamente esa foto es así un gran documento histórico. Entonces, uno es su identidad como periodistas, ¿sí?
O sea, yo a veces pienso en esta trayectoria, ¿no? En esta aventura un poco desventurada más bien de Ricardo y compañía, como el drama de unos periodistas que por su empecinamiento liberal acaban como conspiradores revolucionarios, ¿no? Pero el punto de la identidad de estas, por eso el periodismo es otro punto, ¿no? Los periodistas deberían estar más interesados en el mensaje que emite este grupo con respecto a la libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? Que es una de las demandas en el programa del Partido Liberal. Y es un rasgo más liberal que otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, como esa matriz entre liberal con un germen libertario y anarquista, pero que se fragua en el marco del periodismo, ¿no? Y de una obcecación completamente inamovible por la libertad de expresión, ¿no? Entonces, buscando libertad de expresión, que se llevan su imprenta a Texas, ¿no? Y es como en el curso de esa demanda que jamás declinan, que acaban como conspiradores, ¿no? Yo siento que más o menos así uno podría dar una idea correcta de la trayectoria de estos individuos, ¿no? Que es fascinante. Sí. Yo quiero referir que esta radicalización de los Flores Magón, que sin duda se da, no se debe solamente a su empecinamiento, no es que fueran testarudos de naturaleza, sino a las condiciones históricas. Hay una serie de condiciones históricas que los van orillando de lecturas, de condiciones políticas, de represión, de persecución, que los van haciendo también ideológicamente más radicales. Rápidamente podemos decir que por ejemplo, desde que surgen las primeras protestas en las que participan ellos, en el siglo XIX, 1892, 92, 93, contra la tercera reelección de Porfirio Díaz, ellos en 1892 ya están protestando por la reelección, ya están en favor de la no reelección, del sufragio efectivo, que después va a ser una bandera que van a retomar muchos años después los antirreeleccionistas. Pero ellos lo toman en 1892-93 y van a dar a la cárcel. Digamos que hasta 1902, en esos 10 años, ellos siguen participando de una ideología más ceñida a la aplicación correcta de las leyes, están contra el mal gobierno. Son abogados. Son abogados, piensan en Juárez como un ejemplo, un referente, y están contra la corrupción, el mal gobierno, por la libertad de expresión, pero digamos que hasta ahí. Las persecuciones de que son objeto, la cárcel, los van radicalizando de manera que hacia entre 1902 y 1904 empieza a haber un agregado de elementos y empiezan a aparecer aspectos sociales, ¿no? Las reivindicaciones que posteriormente van a plasmar en el programa del Partido Liberal ya empiezan a aparecer, no estaban originalmente. Esto es producto del proceso de radicalización por la persecución también, entre otras cosas. Y de sus lecturas, ellos leen a Bakunin, leen Marx, leen estas novelas sociales de Emile Zola, de Máximo Gorki, la realidad nacional, que es distinta a la rusa todavía. Entonces, desde luego se va forjando una ideología sui generis, un anarquismo sui generis, un socialismo sui generis, una interpretación propia a la situación que están viviendo. Y me parece que de 1904, cuando van al exilio, a 1906, es otro momento en el que hay una recomposición del magonismo. De hecho, es cuando se refunda el Partido Liberal Mexicano, y se va... secretamente se forma la Junta Organizadora. Se forma una Junta Organizadora. Conspiración revolucionaria. Y entonces ya quedan plasmadas todas estas demandas de orden social en el programa del Partido Liberal. Y se separan Liberal. de los liberales un tanto más moderados. Sí. Y de 1906 a 1908 me parece que viene un periodo como de acción. Es muy interesante porque son periodistas que están en el debate ideológico entre ellos, están escribiendo, están ideando un programa, pero que también están pensando muy pronto entrar en acción. Y esto se da entre 1906 y 1908. El germen magonista, dejado desde que estaban ellos en México, pero que se mantiene vivo a través de Regeneración. Regeneración llegaba clandestinamente a México
a provincia, a lugares remotos, se leía regeneración en los clubes magonistas. Ese germen prende, y ese germen es el que va a originar, en cierta medida, la orientación de algunos movimientos sociales, como es la huelga de Cananea, en 1906. Claro. Y Río Blanco. Río Blanco, inicia en diciembre de 1906, 1907, y movimientos armados, como el que se da en el sur de Veracruz. O en la frontera de Coahuila. O en la frontera de Coahuila, en Viescas. En fin, que hay acciones armadas en otros sitios más pequeños, en Mexicali, en Las Vacas, Palomas. Son sitios en donde magonistas empiezan a tomar las armas con el objetivo de llevar a cabo, de que se cumpla el programa del Partido Liberal. Es decir, ya son levantamientos que empiezan a preocupar mucho al porfiriato, a la dictadura, porque Porfirio Díaz hasta entonces estaba como acostumbrado a que si había levantamientos, bueno, era algún grupo de campesinos o de indígenas allá perdidos en el monte, en la selva, que se levantaban contra el jefe político del lugar o porque habían sufrido alguna injusticia. Pero que resuelta esa injusticia se calmaban, o bien reprimidos, como sucedió con los yaquis, que son trasladados a... Y eran movimientos que tradicionalmente solicitaban el recurso del arbitraje presidencial, ¿no? Bueno, incluso... Había un margen ahí muy... Sí, pero hay que decirlo que bueno, era el mayor personaje político del país, Porfirio Díaz, era un verdadero árbitro, así lo sentía la gente. Incluso los huelguistas de Orizaba recurren a Porfirio Díaz primero para resolver sus problemas. Madero después, bueno, con todo el contexto cambiado de Madero, familiar, su origen burgués, etc., recurre a Porfirio Díaz. Pero estos movimientos magonistas se proponen romper con el porfiriato, quitar el porfiriato. ¿No? Son los primeros movimientos que ya deliberadamente se proponen una ruptura revolucionaria, y por eso preocupan tanto a Porfirio Díaz, también por eso la hazaña en la persecución contra ellos. Claro, hay una carta aquí de 1921 que a mí me recordó esto, pues el quehacer de Lenin, cuando habla de la lucha económica y la lucha política, porque se refiere al sindicalismo. Entonces le dice Flores Magón en 1921, dice, sin embargo, no creo que jamás el sindicalismo por sí solo llegue a romper las cadenas del sistema capitalista. Eso se conseguirá por la labor de una conglomeración caótica de tendencias. Eso será la labor ciega de las masas, llevadas a la acción por la desesperación y el sufrimiento. Pero entonces, el sindicalismo puede ser el núcleo del nuevo sistema de producción y distribución, y en esta parte el sindicalismo será de gran importancia. Tiene clara los límites de la lucha económica, que es lo que Lenin en el quehacer dice, lo que llamaba trade unionismo, ¿no? O economismo, que decía que tiene siempre la lucha dentro del economismo o del sindicalismo tiene un límite, y ese límite es el que llama ya la lucha política como tal, ¿no? A mí me recuerda a Gramsci también, Flores Magón, porque Gramsci escribió prácticamente toda su gran parte teórica desde la cárcel, no toda, pero desde la cárcel. Recuerdo que cuando Manuel Sacristán, que es uno de los primeros traductores de Gramsci en España, cuando fue la transición española, cuando muere Franco y tal, en una entrevista ya posterior, cuando Sacristán estuvo aquí en México, le preguntaron a Sacristán, oiga, en la transición española se extrañó mucho la voz de Manuel Sacristán, ¿no? Para ver qué se hacía, ¿no? Es decir, que él no participó tanto en los debates políticos de ese momento tan importante. Y entonces le pregunta, ¿por qué el silencio de Sacristán en ese momento? Y entonces él le dijo, porque estaba traduciendo a Gramsci. Y me di cuenta que estaba frente a un hombre, a una gran derrota al traducirlo, pero al mismo tiempo estaba completamente, digamos, apasionado por la figura, ¿no? Por la figura de Gramsci. Y un poco es lo que pasa, lo que sientes aquí, la pasión que está en todo lo que hizo Flores Magón, suscita te lleva a un estado de esa naturaleza, ¿no? Ahora, este es un documento más elaborado por la fecha, y por lo dicho, mucho más elaborado que los que se hacen anteriores a la revolución y durante la revolución, ¿no? Aquí ya Ricardo Flores Magón está completamente involucrado en una ideología
más elaborado. Justo lo que yo también observaría es que se nota que es un documento que está muy empapado del pensamiento europeo y norteamericano, ¿no? O sea, de alguna manera esta idea, ¿no?, es muy una idea de la generación del 14, ¿no? Y está ahí entre los socialistas estadounidenses, ¿no?, que se vuelve a partir, ¿qué te gusta?, ¿no?, de 1908 tal vez, ¿no?, 1900 antes, el primer círculo de sus interlocutores, ¿no? En Estados Unidos. En Estados Unidos, por supuesto. Allí hay en nuestro archivo muchas cartas con ellos, realmente la correspondencia de Ricardo con, ¿no?, gente del anarquismo europeo exiliados en Estados Unidos es mucho. Y hay una que me gusta mucho que intercambia, ahora se me va el nombre, un socialista estadounidense que estaba en la cárcel con Enrique, donde le platica sobre la firma del armisticio que acaba la Primera Guerra Mundial, y le dice que, no, en fin, o sea, le contagia esta idea, este lugar común hasta cierto punto del socialismo, de que la catástrofe del capitalismo era inminente, ¿no? O sea, yo siento que el hecho de que Ricardo hable con ese lenguaje en 1921, de alguna manera lo ubica más en la clase de ideas y la clase de lugares comunes del universo del socialismo internacional estadounidense que mexicano, ¿no? Porque justo el desastre en México de la lucha armada había sido antes, ¿no? Claro. Y no, yo siento que está pensando más en la Primera Guerra Mundial y en el proceso político y revolucionario europeo que en el mexicano. Y eso yo creo que lo caracteriza mucho, ¿no? Oye, ¿y qué pasa con la tradición magonista, sobre todo en el sur de Estados Unidos? ¿Qué queda de ella? ¿Cuál es su evolución? Pues mira, ojalá te pudiera responder mejor de lo que realmente puedo, ¿no? O sea, pero yo siento que hay desde luego, en primera instancia, una síntesis mitológica, ¿no? Sí. O sea, Ricardo se reduce y se magnifica hasta cierto punto al enunciado de 2 o 3 reivindicaciones, ¿no? Se vuelve más bien un símbolo, ¿no? Y bueno, yo creo que ese es un proceso, es un proceso de conocimiento realmente, ¿no? La síntesis, el denunciado de las ideas básicas que pueden resumir una postura y una actitud a la que uno puede adherirse, ¿no? Esa ha sido gran parte del proceso más que historiográfico, histórico, ¿no?, de cómo se ha asimilado el magonismo en México y allá también. O sea, creo que se asocia al magonismo con la solidaridad de los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Pero mucha de su arrastre es de mexicanos que están allá. Entonces, por eso yo, a mí me gustan mucho como las continuidades, ¿no? Hay, por ejemplo, en Texas, en 1892, por ahí, un levantamiento de un hombre que se llamó Catarino Garza, al que como más José Villeda le dedica una frase ahí de nuestro, ¿no? Le dice que era como un vulgar, nada más. Pero últimamente se ha retomado eso y demuestra cómo finalmente los magonistas cuando llegan a Texas, retoman y vuelven a emplear mecanismos que estaban ahí basados anteriormente, que ya habían funcionado. Y los cónsules, por ejemplo, también, cuando tienen que ir a espiar, ¿no?, a los magonistas, también se refieren a la experiencia de Catarino Garza, ¿no? Y el punto es, bueno, en Texas, desde luego, pues hay muchísimas divisiones, más que de clase y de raza, ¿no? Y las identidades étnicas y raciales son poderosos objetos políticos. Entonces ahí hay cuestiones raciales que forman parte de la reapropiación del magonismo, que es inexistente en México, por supuesto, y posiblemente también en California entre los trabajadores. En California vivieron muchísimos años, lo mismo que en Texas, y sus amigos y sus correspondientes o la gente con la que se escriben, sus interlocutores, sus militancia es de mexicanos, es en un 85% de mexicanos que están en Estados Unidos. Entonces digo, yo no sé qué tanto eso se haya retomado, pues para los gringos es una historia extraordinariamente marginal, sino es que invisible, ¿no?, en la conglomerado, ¿no?, de su historia nacional. No es una historia nacional para Estados Unidos, pero sí es una historia que, por ejemplo,
pueden pensar y sentir cierta identidad los mexicanos en Estados Unidos, y creo que algo de eso hay. Cómo se haga y cómo se... que no sé, pero ciertamente la mejor historiografía posiblemente viene de Texas, viene de California, ¿no? Claro. Donde hay también muchos documentos. Sí, ya después incidieron un poco en la frontera norte en Estados Unidos, bueno, también por el ostracismo al que son limitados, y mucho también porque buena parte de los militantes magonistas se integran al movimiento de la Revolución de 1910, que esta es la siguiente parada, ¿no? Hablábamos de un periodo como de acción de 1906 a 1908, y la siguiente parada es la Revolución Mexicana, que es otro de los dramas del magonismo, ¿no? El más dramático, que es probablemente. Sí. ¿Por qué? ¿Porque están lejos o...? Porque siendo el movimiento precursor, siendo el que enfrenta antes que nadie a la dictadura, no es el que encabeza la revolución masiva, la revolución triunfante, ¿no? Sí. Pero eso es un fenómeno recurrente en la política nacional, que quienes encabezan, quienes se enfrentan a las dictaduras, no necesariamente son quienes llegan primero al poder. Eso ya ha pasado en el pasado reciente y más lejano. En 1910 logran participar los magonistas, entran también a la movilización armada, pero ya como parte del maderismo, muchos de ellos. No sé, se me ocurre Praxedis Guerrero, es uno de los que participa y muere en no solamente como del círculo principal, que son desde luego los desprendimientos más dolorosos para Ricardo, que se llena de resentimiento a partir de entonces, sino en la militancia de base, ¿no? En el archivo de Enrique te encuentras cartitas, ¿no? De yo agarré un fusil y estuve en Río Blanco, ¿no? Desde 1906 leía Regeneración, en 1910 me uní al movimiento antirreeleccionista del señor Madero. Todos se fueron con Madero, ¿no? Y ese es, el punto es que aquí va a ser un paréntesis. En 1908 el habla política en México es democrática, ¿sí? 1908 es la entrevista a Krillman, y hay un enorme entusiasmo electoral porque Díaz abrió el proceso democrático, en apariencia, pero desde luego es una verdad histórica en ese momento. Y en 1908 es cuando los magonistas están llamando a las armas, ¿sí? Entonces, ¿quién va a rebelarse? ¿Bajo qué idea? ¿Bajo qué motivación? Si parece abierta la opción de la democracia, ¿no? Entonces yo creo que ese es un momento decisivo en que Ricardo definitivamente se aísla y se queda solo, en un momento en que en México hay un masivo entusiasmo y fervor democrático. Pero les llevó la razón. Pues, no, porque todo se desemboca en un... propio Madero, con quien después tuvo dificultades muy importantes, desemboca en una conclusión igual, hay que tomar las armas. Claro. Es muy curioso el caso de Madero en relación a Ricardo Flores Magón. El interlocutor fue Cabrera, ¿no? El enviado de Madero para contactar a... Fue Jesús Flores Magón, según cuenta la leyenda. Es algo que yo no he verificado en documentos. Por eso dice Enrique en sus memorias. Sí, tal parece que cuando está... sí, perdóname, Héctor, sí. Cuando está prisionero Madero en San Luis Potosí, ya en 1910, después de que ha sido derrotado por un fraude electoral, así es. El contacto es Rosalino Martínez para establecer contacto con los magonistas. Es cuando Madero ha decidido levantarse en armas. Y para redondear esa idea, para Ricardo, Madero es un burgués y eso es un pecado imperdonable. O sea, el odio antiburgués es uno de los rasgos fundamentales de su pensamiento político y de su tradición política. Y además es alguien que le ha usurpado esa revolución. Aunque yo siento que esa era su idea. Y de ahí sale un odio terrible contra Madero. Vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de vuelta con ustedes en un minuto. Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es las evocaciones requeridas de Ricardo Flores Magón y los hermanos Flores Magón, aquí en Plaza de Armas y en Capital 21. Vamos a hablar, Diego, nos quedan más o menos 15 minutos. No dejemos de comentar el proyecto que tienes entre manos. ¿En qué consiste? Tiene que ver con esta fotografía, ¿verdad? Bueno, pues gracias por darme pie para hablar de esto. Yo en alguna ocasión le platiqué con todos los detalles a Héctor, que se interesó también mucho.
y espero que también pueda hacer algunas observaciones. Bueno, yo soy bisnieto de Enrique Flores Magón y ponía ahí en un textito que también te pasé que a diferencia de otros herencias, nosotros, o por lo menos yo y mi padre, recibimos el archivo y el apellido como algo por hacer, ¿no? Como que en el apellido va oculta el imperativo de un mandato, ¿no? Cuya dirección no es obvia, pero eso sí es como un pendiente. Sí, toda herencia es una responsabilidad. Claro, no sé qué, pero un peso, ¿no? El peso de un compromiso, el peso de un mandato, claro. El peso de una obligación. Y también los papeles de Enrique, hay un montón de papeles, ¿no? Entonces, bueno, mi papá se ocupó en darles como una primera exploración, hacer un primer reconocimiento, fundó una asociación civil, y ahora que yo me interesé por el tema, en buena medida, como en virtud de ese mandato al que me refiero, salió una idea que nos pareció descabellada en un principio, pero que ha tenido muy buena recepción, que sale de esa foto que ilustra el edificio donde estaba la imprenta del Hijo del Aguizote en el centro de la Ciudad de México. Sale fotografiado un grupo de liberales de 1903, que son los jóvenes liberales. Cuando Héctor hablaba de la compleja reunión de factores que precipita a estos individuos en su aventura política, yo creo que uno de los factores clave de la historia y que en este proceso tiene mucho peso es el de las generaciones, ¿no? Esta es una nueva generación y esa es otra de las cosas que la foto dice y que me gusta mencionar, ¿no? Esta es una generación de jóvenes liberales que está heredando un viejo proyecto antiporfiriano y una de las diferencias claves que meten es que cambian las reglas del juego, ¿no? Es Daniel Cabrera, que era el director del Aguizote, había entrado y salido casi como en una opereta, ¿no? De la ópera, tenía como un récord, ¿no? Que seguro decía con cierta vanidad de haber estado 20, 30, 40 veces en la cárcel, ¿no? O sea, yo a veces leyendo documentos de 1890, 1900, ¿no? Siento que la Ciudad de México, ese México de Porfirio Díaz, hasta cierto punto era como una aldea, ¿no? Hay en nuestro archivo diplomas de aprovechamiento de la primaria que le dan a Enrique Flores Magón firmados por Porfirio Díaz, ¿no? De su puño y letra. O sea, entonces, yo siento que estos documentos ayudan mucho a imaginarse el mundo que era ese, ¿no? Luego hay otro documento que me encanta, donde Enrique, mi bisabuelo, le escribe en 1890 finales a el inspector de vialidad de la Ciudad de México para decirle que cambió su bicicleta por una nueva y para decirle que, por lo tanto, su bicicleta vieja, que era su bicicleta Porfirio Díaz, ya no la va a usar, sino otra, y que le cambió la placa. Pero no andaba en una bicicleta marca Porfirio Díaz. Por favor, si alguien tiene una, yo se la compro a muy buen precio, porque quiero eso en mi colección. Bueno, cambian las reglas del juego. Estos hombres entran a la cárcel una vez y se van al exilio, ¿sí? No son las reglas de este autoritarismo, ¿no? Un poco paternalista de Porfirio Díaz, sino que están, son unos aguafiestas, ¿no? Un aguafiestas es el que no se toma el juego en serio, el que no quiere participar de las reglas, ¿no? Dan un manazo y se van, y ahí empieza, ese es como el primer paso de esta gran aventura. Y eso es lo que retrata esa foto, ¿no? Ese es el grupo antes de partir al exilio, retomando esta tradición del Hijo del Aguizote, que es de un liberalismo porfiriano, un poco también antiporfiriano, un poco folclórico, ¿no? Con rasgos de antihispanismo muy singulares, ¿no? De un jacobinismo ahí también muy singular. ¿Eran masones los Flores Magón? Enrique lo era, de Ricardo no me consta todavía, y no sé si se hizo Enrique en el exilio allá o aquí antes de salir, es posible que se hiciera aquí en virtud de ese juarismo suyo, ¿no? Claro. Sí, entonces, esa foto, ellos en 1903 salieron al balcón del Hijo del Aguizote a colgar una manta que dice: la Constitución ha muerto en el día del aniversario de la Constitución, ¿no? 5 de febrero. El 5 de febrero. Y se refieren desde luego a la Constitución de 1857, ese es el mensaje de la protesta, ¿no? La Constitución juarista de 1857 es letra muerta,
bajo el poder, el uso despótico del poder de Porfirio Díaz. Y ese es otro de los rasgos que no mencionamos, Héctor, que yo siento que son así claves definitivos del movimiento, que es la crítica del poder, del ejercicio despótico del poder, desde una perspectiva liberal, desde una perspectiva libertaria, desde cualquier punto de vista, ¿no? Está en el liberalismo, pero también en el anarquismo, claro, que es la crítica del poder omnímodo, ¿no? Y eso es lo que dice también esa fotografía. Entonces hay una continuidad con el aguizote, hay una continuidad también con el liberalismo juarista, está el retrato de Juárez, ¿no? Está el retrato de Gómez Farías de un lado, el de Lerdo de Tejada de otro, y además hay un edificio que es el del Centro Histórico, y está ahí Enrique, y a mi papá y a mí se nos ocurrió ir a ver el edificio, vimos que se conservaba más o menos bien, más o menos mal, que era indudable la identidad del edificio, y se nos ocurrió en el marco del centenario de la Revolución solicitarlo al gobierno del Distrito Federal como sede para depositar finalmente el archivo de Enrique, cerrar nosotros ese ciclo, aligerar la carga del archivo socializándolo, abrir un centro de consulta, hacerlo un centro cultural con estas grandes líneas de la crítica del poder, de la libertad de prensa, de los movimientos, el movimiento precursor en el marco de un centenario que los está olvidando. Y hemos encontrado gran entusiasmo y apoyo del fideicomiso, que de hecho ya comenzó la obra, y esperamos, aunque ya vamos tarde, abrir en 1910 como en el marco de las festividades. 2010. 2010, que dije. 1910. Imagínate, sí. Y pues ese era, en eso está, va el proyecto. Pues ahora nosotros estamos en un proceso más bien archivístico, ¿no? Como claro, larval, antes de abrirlo, que es hacer un inventario general. Espero poderlo digitalizar antes de que esto abra, ¿no? Para que la consulta sea sobre todo digital y eso además permita la incorporación de otros fondos documentales. El archivo que hay un archivo disponible en internet. Ese es un archivo que hizo el historiador Jacinto Barrera Basols, y que hasta donde yo he explorado tiene sobre todo en línea los tomos que publicó en papel en Conaculta de correspondencia y artículos de Ricardo Flores Magón. Creo que eso lo montó en línea, y luego él hizo un trabajo también de acopio y digitalización del periódico Regeneración, que como dice Bartra en su antología de Regeneración, el magonismo es regeneración, es indisociable de regeneración, claro, ¿no? Es su vehículo, pero también es su identidad hasta cierto punto. ¿Es Roger o Armando Bartra el que hace? Es Armando. Armando el que hace. Sí, Héctor, sí, por favor. En gran medida el magonismo es regeneración, pero también están todas estas cartas, claro, a los correligionarios, que son muy importantes, porque en regeneración había una suerte de modulación, claro, incluso del discurso, para tratar de lograr un mayor apoyo de las masas, pero sin duda es la principal fuente que se ha estudiado, ¿no? Yo quisiera decir de que hay una cantidad de libros sobre el magonismo que es una cita constante, como los precursores de la revolución, pero me parece que sigue haciendo falta investigación, recopilación de más documentos. De las bases, ¿no? De las bases, de los correligionarios. Y que no se ha hecho, ¿no? Muchas de las compilaciones que conocemos están basadas en el Archivo de Relaciones Exteriores, que sin duda es valiosísimo. Es muy rico. Pero que también hay otros archivos, otras fuentes que deben ser abordadas. A mí se me ocurre nada más, por pensar así en voz alta, el archivo de Porfirio Díaz. Claro. Tenía un sistema de inteligencia de Porfirio Díaz muy notable, bastante efectivo, que tal vez que envidiaría a Fidel Castro, ¿no? Habría que averiguar cómo lo había obtenido, cómo lo había logrado. De tal manera que se puede hacer un rastreo de los militantes magonistas que estaban regados por todo el país. Y entonces conocer un poco más de sus ideas y de cómo se efectuaba este magonismo en provincia. Cómo operaba, cuál era esa estructura, ¿no? Porque conocemos a Ricardo, hay mucho peso sobre el aspecto ideológico y hay una necesidad de hacer una reconstrucción de muchos otros aspectos operativos, ¿no? O sea, era una empresa editorial, era un partido, era una empresa política, era una empresa de conspiración también revolucionaria, ¿no? Y los detalles finos
cómo se eslabona, cómo se operaba todo eso. Eso es algo que no se sabe, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir, aunque es muy provocador, que es una historia inédita, ¿no? ¿Qué había en la cabeza de un simpatizante del magonismo, ¿no? De un pueblo perdido de Oaxaca? La verdad, no tengo idea, ¿no? ¿En qué proceso de ideas, cómo llegaron, ¿no? Ahí esas inquietudes, etcétera, ¿no? Y captaban muchísimo, eran como un gran oído al que la gente le decía inconformidades de cualquier índole, ¿no? Sí. Entonces, no sé, el archivo de Díaz, sin duda. Se me ocurre, ¿no? Bueno, porque lo he consultado y así pude hacer una investigación sobre magonistas en el Istmo de Tehuantepec y así por todo el país. Pequeñas colecciones de viejos correligionarios que la familia guarda. Hay allí unas cartas preciosas en el AGN que se están volviendo polvo y que es indispensable. Hay un fondo de magonistas, se llama Revoltosos. Muy bonito, Revoltosos. Con cartas decomisadas sobre todo. ¿Dónde está ese? En el Archivo General de la Nación, y se refiere sobre todo a la incursión magonista en Baja California hacia 1911. 1911 decía yo que ellos participan también del movimiento armado, lo que pasa es que ha quedado oculto o poco estudiado, pues por la importancia que adquirió el movimiento maderista, claro. ¿no? Pero ese de Baja California es un gran tema y muy apasionante también. Yo creo que sí, hay algunas investigaciones, ¿no? Pero nunca es suficiente. Claro. Y a mí me parece que el celebrar, el conmemorar, el recordar 100 años de la revolución nos debe dar la pauta para retomar, releer, conocer y hacer una lista de tareas pendientes, de fuentes poco exploradas, ¿no? Por lo menos, digo, si no hacerlo todo, tener una idea de que se puede hacer y que hace falta hacer, ¿no? Sí. Está también la recuperación que el ZLN hace de la tradición magonista, ¿no? Que también es otro tema, otro tema de estudio. Pues ahí habría que preguntarles a ellos, ¿no? Pero es ¿cómo lo reinterpretan? Claro. ¿Cuál es la reinterpretación? Yo siento que va más en la vena de la reivindicación que hizo la izquierda estudiantil, sobre todo en los años 60 y 70, que es el Ricardo Flores Magón, que no solamente es un impugnador de la dictadura porfiriana, que además tiene ingredientes de un pensamiento de izquierda mucho más avanzado que cualquier otro referente del espectro nacional de esa época, por supuesto, y que además es un impugnador de la Revolución Mexicana y del curso que tomó, ¿no? Claro. Entonces es una crítica de la revolución también, y eso es una de las razones más importantes, según yo, por la que se lo retoma, ¿no? Bueno, es una crítica, pero al sistema, como tú decías, al autoritarismo, ¿no? De los íconos de la revolución, Villa, Zapata y los hermanos Flores Magón son los que han seguido siendo reivindicados como símbolos de rebelión, de la otra revolución, ¿no? Como lo pone don Arnaldo. Sí, curiosamente los derrotados son los que siguen siendo enarbolados por los movimientos populares contemporáneos. Sí. Claro. Así es. Muy bien, no sé cuánto tiempo nos queda por ahí. Yo quiero leer, pues voy a aprovechar ya, una carta de verdad hermosa, que escribe pues ya en la antesala de su muerte en la cárcel de Leavenworth en Kansas, en donde tiene, me parece que su última pena fue de 20 y tantos años en Estados Unidos. La última. Hubo muchos movimientos para tratar de bajar la Obregón, hizo un intento sin ganas, más por la presión que metía Soto y Gama en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Sí. Y entonces le comentan que él tiene que pedir perdón al gobierno norteamericano para poder ya liberarse, ¿no? Había el Board of Pardons, que es una institución del sistema legal estadounidense. Y entonces le escribe a su abogado, ¿no? A Nicolás Bernal, un amigo. Nicolás Bernal, sí. Le comenta, y aquí está de cuerpo entero Ricardo Flores Magón, dice así la carta: en el Departamento de Justicia se le dijo al señor Weinberger, el abogado de Ricardo, que nada puede hacerse en mi favor si no suscribo una solicitud de perdón. Eso sella mi destino. Cegaré, me pudriré y moriré dentro de estas horrendas paredes que me separan del resto del mundo, porque no voy a pedir perdón. No lo haré. En mis 29 años de lucha por la libertad lo he perdido todo. Oportunidades de hacerme rico y famoso, años y años de vida consumidos en las prisiones. Conozco por experiencia los senderos del vagabundo y del paria. He desfallecido de hambre, mi vida ha estado en peligro incontables veces. He perdido la salud, en fin, lo he perdido todo, menos una sola cosa que fomento, mimo y conservo casi con celo fanático, y es mi honra como luchador.
Pedir perdón significaría que estoy arrepentido de haber hostigado al capitalismo con ánimo de canjearlo por un sistema justo basado en la libre asociación de los trabajadores, tanto en la producción como en el consumo, y no estoy arrepentido de ello, al contrario, orgulloso. Pedir perdón significaría que abdico de mis ideales anarquistas y no me retracto. Afirmo que si la especie humana llega alguna vez a gozar de verdadera fraternidad, libertad y justicia social, será por medio del anarquismo. Así pues, mi querido Nicolás, estoy condenado a cegar y morir en prisión, pero prefiero volver la espalda a los trabajadores. No franquearé estas rejas a precio de tamaña vergüenza. No sobreviviré a mi cautiverio, pues ya estoy viejo. Pero cuando muera, quizá mis amigos se inscriban en mi tumba. Aquí yace un soñador, y mis enemigos, aquí yace un loco. Pero no habrá nadie que se atreva a estampar esta inscripción. Aquí yace un cobarde y traidor a sus ideas. Esto es Ricardo Flores Magón. Y bueno, pues Diego, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Lo disfruté mucho. Y Héctor, muchas gracias. Seguiremos hablando porque da para mucho, hay muchos temas pendientes. Y bueno, esto fueron las evocaciones requeridas de Ricardo Flores Magón. Nos vemos la próxima semana. La historia moderna de México, sí, como respuesta o detonada por para responder al análisis marxista de revueltas. Claro, sí, es un análisis profundamente liberal, ¿no? Claro, totalmente. Pero hoy venía leyendo a García Diego, igual le hago otras referencias porque lo tengo muy fresco. Él decía, bueno, una de las paradojas del magonismo fue que apelaba a un público político que era la clase obrera en un país fundamentalmente rural, claro, ¿no? Ese es uno de sus grandes errores estratégicos. Una lectura retrospectiva de los años 60 los valora de cierta, pero eso es como parte de la historia, de la historiografía sobre el magonismo, claro, y de las interpretaciones sobre el magonismo, ¿no? En los años 60 hay un gran capítulo de reivindicación ideológica, ¿no? En el sentido de una lectura más bien materialista, claro, histórica. Bueno, y no solamente un país rural, sino analfabeto. Claro, ¿no? O sea, era un país en el que había un altísimo porcentaje de analfabetismo, sí, más del 80%. Sí. Y una de las principales armas con las que contaban los hermanos Flores Magón, pues era su pluma, su periódico. Ellos eran periodistas. Y se consideraban a sí mismos periodistas. O sea, era muy... Sí, claro. La identidad era perfecta. Sí, como prueba está todos los periódicos que fundaron, y que consideraron como arma de sus ideas para transmitir sus ideas y llevar a la acción sus ideas, principalmente el periodismo y posteriormente la fundación de un partido, el Partido Liberal Mexicano, y la creación de células que permitieran la divulgación de sus ideas. Yo quisiera retomar la reflexión de Diego relativo a la aportación del magonismo a la Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas. En esta ocasión es un programa de las evocaciones requeridas. Vamos a hablar sobre uno de los más entrañables y emblemáticos también personajes de la Revolución Mexicana, uno de los precursores fundamentales. Ya hemos hablado sobre otros, Luis Cabrera, Vasconcelos por otro lado, pero vamos a hablar en esta ocasión sobre todo Ricardo Flores Magón, pero en fin, sobre los hermanos Flores Magón y sobre pues la vertiente del magonismo que fue, como ya digo, precursora fundamental, ideológicamente hablando, de la Revolución Mexicana. Pero lo entrañable de la cuestión radica en el hecho de que pues prácticamente Ricardo Flores Magón pues realmente estuvo desde Estados Unidos a la distancia mirando las cosas y realmente él nunca llegó al poder. A mí de hecho me recuerda, si a alguna figura me recuerda es a Lenin, porque de hecho Ricardo Flores Magón nace en 1873 y muere en el 22, y Lenin nace en 1870 y muere en el 24. Y también anduvo exiliado, ¿verdad? Organizando teóricamente la revolución, nada más que Lenin sí llega vía Petrogrado. Merced de Alemania. Exacto. Y bueno, Ricardo Flores Magón y los hermanos Flores Magón estuvieron prácticamente la mayor parte de su vida en Estados Unidos y en cárceles de los Estados Unidos. Pero bueno, pues para hablar sobre Ricardo Flores Magón y los hermanos Flores Magón, a Ricardo Flores Magón, el magonismo en la historia de la revolución y en la del país.
Pues bueno, voy a empezar a hablar, Héctor. Adelante. Pues bueno, yo creo que es una buena definición esa de una revolución fallida, ¿no? Y una utopía que no se verifica de ninguna manera, y una contribución que siempre ha estado a discusión y que no ha dejado de discutirse a la corriente de la Revolución Mexicana, ¿no? Yo creo que no está decidido realmente de qué tipo y en qué consiste esta contribución, ¿no? En el sentido de que si es anarquista o si no lo es. No, o sea, desde luego ellos hablan desde un anarquismo muy sui generis, que tiene rasgos agrarios, ¿no? Sí. Muy afines a los de Zapata en algunos puntos, pero me refiero como retrospectivamente, ¿no? O sea, hay muchos magonistas que se unen, muchísimos, en realidad, el grueso, que se une a la Revolución de Madero, ¿no? Hay otros que se unen a Zapata, hay ideas, ¿no?, que se trasvasan y que se transforman, y que muy posiblemente, y que están ahí en el programa de 1906, pero que seguramente ellos captaron y canalizaron también, ¿no? Entonces yo siento que Ateneas, por ahí, esta cita de Revueltas, que de alguna manera yo creo que ejemplifica muy bien una toma de postura sobre qué tipo de... Una toma de posición sobre el carácter y la índole de la contribución del magonismo a la revolución, que es desde luego pues muy estructural, muy del materialismo histórico. Nos acompaña Diego Flores Magón Bustamante, que es bisnieto de Enrique Flores Magón, el menor. ¿Qué tal, que es el menor de los hermanos. Muy bien, muchas gracias, Ismael. Pues aquí para platicar del tema. Muy bien. También nos acompaña el historiador Héctor Zarauz, especialista en Revolución Mexicana, en cuestiones de petróleo, en Álvaro Obregón y en general sobre los movimientos ideológicos de la Revolución. ¿Qué tal, Héctor? Así es, Ismael. Un gusto de participar en este proyecto de Plaza de Armas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver cómo... Sépase que... ¿en qué cámara acá? Sépase que Diego tiene un proyecto muy interesante de recuperación de los archivos de los Flores Magón, así que en un rato hablaremos sobre ello, pero primero quisiera evocar a Ricardo Flores Magón. En el libro, Arnaldo Córdoba, en el clásico que ya hemos utilizado para otros programas, La ideología de la Revolución Mexicana, él, el capítulo 2 lo dedica a, se titula De liberalismo al populismo, y ahí, digamos, clasifica a varios precursores. Está Madero, Orozco, el programa del Partido Liberal Mexicano, Andrés Molina Enríquez y Luis Cabrera, en un capítulo. Y en un capítulo aparte, el tercero, el capítulo se llama La otra revolución, y ahí están los que son considerados como los derrotados de la revolución, las corrientes que evidentemente aportan su fuerza a la revolución, pero que después son derrotados. Y ahí está Zapata, Villa, y todo un subcapítulo es La utopía revolucionaria de Ricardo Flores Magón. Bueno, pues Diego, Héctor, ¿qué comentarios podríamos hacer iniciales para situar? Claro. Y hay una discusión posiblemente más reciente y con la que yo siento, acaso paradójicamente, algo más de afinidad, que viene como de la historiografía liberal, no sé, de guerra, y que, no sé, está ahí en Cosío, posiblemente desde antes. Gracias, Diego, por ejemplo, venía leyendo su pequeña síntesis de la revolución, y que tiende a hacer un poco más pequeño, poner un poco más en proporción, menos ideológica y más política, la revolución magonista. Entonces, no sé, el punto es que yo no sé muy bien cuál es la contribución del magonismo a la revolución, pero ciertamente es un tema apasionante y que no está decidido, ¿no? De Revuelta, para citar lo que comentas de Revueltas en su clásico, que es el canon para mí del análisis político en México, así como el 18 Brumario es el canon del análisis político de manera general, Ensayo sobre un proletariado sin cabeza, de Revueltas. Él aquí también dice, bueno, Flores Magón es cosa aparte, es un capítulo aparte, y entonces en algún momento dice esto: sin embargo, aunque tales datos deberán de ser investigados y estudiados para algún trabajo ulterior, en este nos ceñiremos y examinar tan solo lo que representan el magonismo y Ricardo Flores Magón como la más genuina corriente ideológica proletaria en el proceso de la Revolución Mexicana democrático-burguesa. Son de tal modo las actividades revolucionarias de Flores Magón, de Ricardo y de los magonistas el punto de arranque
donde hay que colocar, a nuestro modo de ver, los antecedentes contemporáneos de una conciencia socialista propia, nacional, de la clase obrera mexicana. Ese es un eso poco en los años 60, tal vez. La perspectiva de revueltas. Que de hecho, Daniel Cosío Villegas organizó el proyecto de